Capítulo 13. Una cosa pequeña, como un cambio. Todos queremos que las cosas mejoren. Nadie quiere que las cosas cambien. Durante años, antes de hablar a un grupo, hacía a uno de los líderes del grupo una simple pregunta. ¿Cuál es el reto más importante al que se enfrenta su gente? Abrumadoramente, las respuestas que recibía giraban en torno al concepto de cambio. Aunque las respuestas eran las mismas, sus preocupaciones tomaban muchas formas. Estamos tratando con cambios en varias áreas. Estamos a punto de iniciar algunos cambios. Estamos intentando un cambio importante. Hay que cambiar varias situaciones para que podamos seguir adelante. Acabamos de salir de un periodo de cambios muy incómodos. Las nuevas regulaciones nos están obligando a considerar algunos cambios. Las cosas no son como solían ser. La resistencia al cambio en algunas áreas ha traído confusión entre el personal. No tenemos del liderazgo, del sector, de los clientes u otros, el apoyo necesario para implementar con éxito estos cambios. Y finalmente, algo tiene que cambiar. Había muchas más variaciones sobre el tema, pero estoy seguro que con estos ejemplos usted ha captado la idea. Después de informarme sobre su desafío y sus detalles, era frecuente que el líder me pidiera que en mi charla me refiriera específicamente al tema de los cambios. Y muchos de ellos hasta me sugerían qué decir. Una y otra vez me pedían que dijera a los grupos que 1. Todo cambia. 2. Puesto que usted no puede hacer nada con respecto al cambio, debería aceptarlo y acostumbrarse a él. Y 3. Todos deberían poner el título del último libro leído por el líder. A menudo me decían que dijera que este era el libro más grande jamás escrito sobre el cambio. Durante un tiempo me las arreglé para armar una versión de lo que los líderes me pedían que dijera. Y cuando llegaba el momento de exponer los contenidos acerca del cambio, lo hacía. Sin embargo, no mucho más tarde me empecé a inquietar por las palabras que salían de mi boca. No porque eran palabras de otra persona, ciertamente las palabras de todos ellos, sino porque lo que estaba diciendo parecía sospechosamente incorrecto. Un día, de pronto, tuve un extraño pensamiento. Estas cosas que me piden que diga no pueden ser la verdadera solución al desafío que estas personas están experimentando. Ya han oído antes lo que les voy a decir. Sus líderes ya han proclamado estas verdades y ahora me están instando a que diga lo mismo. Si estas fueran la solución, el problema se habría resuelto hace mucho tiempo. Pero el problema no estaba resuelto. Mi trabajo ofrecía la oportunidad para extensos análisis con los líderes de muchas corporaciones, organizaciones, equipos e instituciones. Cada conversación me llevaba a la convicción de que el tema del cambio era debilitante y tan confuso como nunca antes. Por un momento, me gustaría que se saliera de nuestra extensa plática y tenga una consulta tranquila con usted mismo. ¿Alguna vez ha tenido que soportar la persistente sospecha de que los resultados que obtiene deberían de ser mejores? ¿Alguna vez se ha detenido a examinar lo que carecen sus esfuerzos? Lo más probable es que no llegue a encontrar nada obviamente incorrecto. Entonces, ¿cuál sería su conclusión en este caso? Pensaría simplemente
que para aumentar la productividad o tener ese progreso que ha venido buscando, tendría que trabajar con más ahínco, o más rápido, o dedicar más tiempo. Si ese es su dilema, déjeme decirle que no está solo. De hecho, la gran mayoría de las personas ambiciosas, incluyendo a su servidor, han tenido las mismas dudas, han experimentado la misma búsqueda y han llegado a las mismas conclusiones. Desafortunadamente, ninguna de esas conclusiones resultó ser la respuesta. Tal vez, en algún momento, como muchos de nosotros, suspiró y se resignó a sentirse satisfecho con los resultados que siempre obtuvo. Después de todo, racionalizó: mis resultados son bastante buenos, mis resultados son mejores que los de mis competidores. O tal vez, como muchos otros, se desilusionó con sus conclusiones y renunció definitivamente al esfuerzo. De cualquier manera, su vida continuó. El sol salió y se ocultó. Pasaron semanas, quizá meses o incluso años, hasta que un día ocurrió lo impensable. Descubrió que algo que había creído acerca de su trabajo o su vida no era cierto. Le habían mentido o mal informado. Tal vez simplemente no había entendido bien. Pero, sin embargo, sucedió. Había una importante pieza de rompecabezas que usted no había descubierto. Debido a que no era consciente de su existencia, no podía usarla como factor en una parte importante de la ecuación, una pieza que era determinante para todo el proceso. En ese momento, usted se dio cuenta de una realidad escalofriante, que pudo haber trabajado para siempre y nunca lograr el resultado que había estado anhelando, porque lo que creía que era verdad no lo era. Aquí hay otro ejemplo. Supongamos que nos reunimos en un auditorio para presenciar a un gran físico resolver uno de los problemas más complicados jamás planteados en la historia de las matemáticas. A medida que pasan las horas, la ecuación se expande, extendiéndose desde un extremo al otro de un pizarrón gigante. Nosotros contenemos la respiración, impresionados por el talento y la mente brillante del científico. Estaba, sabíamos, a punto de resolver el problema ante nuestros ojos. Pero, ¿y si el físico hubiera permitido que uno de sus estudiantes escribiera en el pizarrón los primeros pasos de la ecuación antes de la presentación? ¿Y si con el fin de ahorrar tiempo al público, las partes más simples ya hubiesen sido resueltas, permitiéndole al científico trabajar desde un punto más avanzado en esa ecuación? Ahora, imaginemos por un momento que el estudiante, volviendo al principio, hubiese reemplazado una X por una Y. Un simple error, pero la frustración que habría experimentado el físico habría sido inmensa, porque no obstante su cociente intelectual y su experiencia, habría sido incapaz de resolver con éxito el problema. De hecho, el hombre podría estar trabajando hasta el fin de los tiempos y no cambiaría el resultado. El problema nunca podría ser correctamente resuelto, porque el físico habría partido de algo que no era cierto. El concepto de cambio no parece tan complicado como una ecuación matemática, ¿verdad? Sí, no es complicado. ¿Por qué uniformemente nos confunde tanto el cambio? ¿Por qué nos crea momentos tan difíciles? En un sentido, el cambio es una realidad constante y exhaustiva. El cambio es una parte de todo lo que hacemos todos los días de nuestras vidas. Piénselo de este modo. Usted creció, las cosas cambiaron. Se enamoró, las cosas cambiaron. Se casó, las cosas sí que cambiaron.
¿Tuvo problemas en su matrimonio? Obviamente, las cosas cambiaron. ¿Quiso volver a empezar? Por supuesto, pero algunas cosas tenían que cambiar, y así sucesivamente. En idiomas y dialectos de todo el mundo no hay un término o expresión utilizada para designar otra realidad fundamental que afecte a tantas partes de nuestras vidas. No hay una sola palabra en el planeta que describa mejor el poder del cambio. Pero si el cambio es una parte tan familiar de nuestras vidas, ¿por qué nos confunde tanto y nos sentimos trastornados por él? ¿Por qué nos crea momentos tan difíciles? En pocas palabras, tiene que ver con lo que creemos sobre el cambio. Curiosamente, al respecto, hay tres cosas. Estas tres creencias básicas se han enseñado y mencionado antes tantas veces y durante tanto tiempo que, sin discusión, se las ha aceptado como un hecho y han llegado a formar parte de nuestra conciencia social, influyendo la economía, nuestro gobierno, nuestro trabajo y nuestras relaciones. Estas tres cosas que creemos sobre los cambios están tan arraigadas en nuestras vidas diarias que juegan un papel importante en cada decisión que tenemos que tomar. Durante décadas y en forma gradual hemos convertido estas tres creencias en elementos fundamentales. Las tratamos como principios, usándolas para determinar cómo liderar, qué esperamos y cuándo lo que esperamos podría ocurrir. Estas creencias dictan precisamente lo que la sociedad acepta como posible o imposible en cuanto al comportamiento humano. Dado todos los libros que se han escrito y los discursos que se han pronunciado, todos los cursos que se han impartido y nuestra casi aceptación universal de estas creencias como hechos irrefutables. ¿Se imagina la frustración que experimentaríamos si se demostrara que solo una de estas tres creencias estuviera desajustada o fuera incluso totalmente incorrecta? Bueno, considerando los libros que se han escrito y los discursos que se han pronunciado, tomando en cuenta los cursos que se han enseñado y nuestra casi universal aceptación de estas creencias como hechos irrefutables, ¿cuáles son las probabilidades que las tres estén totalmente desenfocadas y sean absolutamente erróneas? Imposible, diría usted. Siga leyendo. Mito 1. El cambio requiere tiempo. Hay muchas variaciones de esta fábula. El cambio es un proceso, el cambio es lento, y así sucesivamente. Pero todos giran en torno de la idea errónea central de que se necesita tiempo para cambiar. Permítanme ser franco. No es así. El cambio ocurre en un suspiro, en el chasquido de un dedo, en el parpadeo de un ojo. Puede que prepararse para el cambio tome tiempo. Puede que decidirse a cambiar tome tiempo. Pero el verdadero cambio, cuando ocurre, ocurre de inmediato. Mito número 2. Una persona debe querer cambiar. La mayoría de nosotros hemos creído esto durante años. Parece algo tan racional que nunca cuestionamos su veracidad. De hecho, llevamos esa convicción aún más lejos y afirmamos que muchas veces se requiere de un deseo profundo para un cambio verdadero y duradero. Un breve examen de los acontecimientos en nuestras propias vidas, sin embargo, rápidamente nos convencerá de que esto no es ni remotamente cierto. De hecho, usted y yo podríamos pasar 5 minutos juntos y echar mano a cualquier cantidad de historias personales para ilustrar las muchas veces que hemos hecho cambios duraderos sin ningún deseo previo de hacerlos.
Piense en las ocasiones en su vida cuando todo se fue moviendo en una dirección particular. Sus relaciones y su carrera parecían estables y siguiendo su curso habitual. En un momento, sin embargo, usted adquirió nueva información. Esa nueva información pudo haber sido oportuna o pudo haber sido trágica. Pero en ese preciso momento usted cambió. Se movió en una dirección diferente y nunca miró hacia atrás. En ese caso usted no quería ni tenía un deseo profundo de cambiar. Hasta ese momento ni siquiera sabía que la posibilidad de un cambio se proyectaba en el horizonte. Sin embargo, se produjo un cambio verdadero y duradero, y sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Mito número 3. Una persona no cambiará mientras no toque fondo. ¿Cuántas veces ha escuchado la expresión tocar fondo? Va más o menos así. Bueno, puedes intentar ayudarlo de nuevo, si quieres, pero la realidad es que no va a cambiar hasta que toque fondo. Creíamos que ya había llegado allí. Quizá él pensaba lo mismo que nosotros, pero obviamente no había llegado. Una persona no experimenta ese profundo deseo de cambiar mientras realmente no haya tocado fondo. Lo siento, pero esto tampoco es verdad. Suena bien y es tan aceptada universalmente que se ha convertido prácticamente una frase cliché. Se puede verificar que es incorrecta. Seguramente usted ha conocido a alguien que ha estado tantas veces entrando y saliendo de un centro de rehabilitación de drogas o alcohol que la familia finalmente dijo no más y se negó a financiar otra estancia en la clínica. Es posible que no haya visto a esa persona durante años hasta que, un día, se encuentra con ella por accidente. Para su asombro parece feliz, sana y próspera. En respuesta a sus felicitaciones y preguntas le cuenta cómo, después de años de lucha, conoció a una persona y tuvo una conversación. Leyó un artículo en una revista, vio un programa de televisión o fue a una iglesia. Ese mismo día, le dice, me fui a casa y vacié todo por el fregadero y no lo he deseado desde entonces. O tal vez conoce a alguien que fue un fumador empedernido durante décadas. Nunca fue capaz de dejar de fumar hasta que, un día, cuenta, hace varios meses tuve una conversación con un compañero de trabajo. Esa tarde llegué a casa y me deshice de todos mis cigarrillos. Desde ese día no he vuelto a fumar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué planetas se han alineado para que una persona, lejos de alcanzar su límite y sin un deseo profundo de cambiar, cambie drásticamente en un instante? ¿Qué piezas deben colocarse en ese rompecabezas desconocido para que ese cambio sea real y duradero? Hay solo dos. Antes de que diga cuáles son las dos piezas del rompecabezas que deben estar en su lugar para que se produzca un cambio como los de los ejemplos citados, permítame confesar que he estado probando silenciosamente esta afirmación por varios años. Durante los últimos 18 meses empecé a enseñarlas desde el estrado, al explicar a las audiencias el poder aparentemente infalible para cambiar que estas dos piezas proveen. También emití una declaración seguida de un desafío. Esta es la declaración. Durante los últimos años he examinado intensamente dos elementos concretos que parecen estar siempre en su lugar cuando ocurre un cambio verdadero. Soy consciente de que siempre es una palabra fuerte. Sin embargo, después de estudiar a individuos, grupos pequeños, organizaciones, corporaciones y equipos deportivos a nivel local, regional y nacional, no he podido encontrar un solo ejemplo de verdadero cambio en el que estos dos componentes no estén presentes. Y este es el desafío.
dado a audiencias de ejecutivos de corporaciones, padres, entrenadores, ministros, parejas casadas, políticos, personal de ventas y estudiantes. Si puede encontrar solo un ejemplo de cambio verdadero y duradero que no contenga estas dos cosas, me encantaría escucharlo. Al momento de escribir esto, nadie, ni siquiera yo, ha encontrado un solo ejemplo. Evidentemente, la combinación de estos dos ingredientes para que se produzca un cambio verdadero es, sin excepción, por lo que su récord continúa. Ingrediente de cambio número 1. ¿Qué gano yo con eso? Este componente no es una expresión de codicia o egoísmo. Es solo una consecuencia del deseo normal de autopreservación que existe en cada ser humano. Sea que se exprese en voz alta o no, cuando a alguien se le pide, animándole, pinchándole, ordenándole, que cambie, este es el proceso de pensamiento que se activa. Bueno, lo he estado haciendo de esta manera y sé que quieres que lo haga de esta otra manera, pero si lo hago de esa otra manera, ¿cómo me va a afectar? Y si vamos a ser realmente honestos acerca de nuestras reflexiones íntimas, tendríamos que admitir que algunas veces seguimos reaccionando de esta manera. Muy a menudo pienso en eso, no puedo evitarlo. No hablo de ello porque sé cómo suena, pero está frecuentemente en mi pensamiento. Amo a mi familia más de lo que me amo a mí mismo y tengo que ganarme la vida para ellos. Debo pensarlo porque yo soy el único que trabaja en casa. Tengo que planificar y prepararme, ¿y cómo podría hacerlo sin pensar en mí? Los asistentes de vuelo me dicen que me coloque la máscara de oxígeno yo primero antes de ayudar a los demás, aun a los niños pequeños. ¿No significa eso que primero debo pensar en mí? Resulta difícil admitir esta clase de pensamientos. Usted y yo valoramos la humildad tanto que sacar a la luz pública estos pensamientos del subconsciente es un proceso que puede ser alarmante. Pero ayuda a entender que pensar en mí incluye a los que amamos y a la gente o cosas de las cuales somos responsables. Así que, ¿qué gano yo con esto? También significa, ¿qué gana con esto mi empresa, mi familia, mi equipo de fútbol, mis vecinos y mi nación? En este contexto no hay nada malo con pensar en uno mismo. Y la verdad es que no podría haber un cambio verdadero y duradero en cualquier aspecto si no se tiene en cuenta este elemento. Un ejemplo fácil que muchos de nosotros hemos experimentado en una manera u otra es cuando un padre trata de cambiar el comportamiento de un adolescente. Primero, es importante que el padre identifique qué tipo de cambio desea que experimente su hijo. Si el padre solo busca un cambio temporal, entonces los castigos y amenazas bien pueden ser la estratagema. Si quiere que sus adolescentes no hablen de cierta manera o usen un determinado tipo de ropa y lo respeten mientras están en su casa, usted puede hacer que eso suceda. Admito que esto es una lucha constante, pero es relativamente fácil de lograr. Mientras que estén en su casa, probablemente usted pueda conseguir que hagan lo que usted quiera. Después de todo, usted es más grande de lo que son ellos y el dinero lo tiene usted. Pero si usted está buscando un cambio real y duradero, es probable que no lo consiga exigiendo respeto o profiriendo amenazas con peroratas que comienzan con mientras vivas en mi casa. Si es un cambio real y duradero lo que procura el padre, deberá recordar que el adolescente no va a vivir siempre en su casa. Reflexiones sobre la frase "No te permito que me hables de esa manera" o "Soy tu padre y debes respetarme". Ambos ejemplos serían aplicables a corto plazo, pero si es un cambio real y duradero lo que procura el padre, debemos notar que ninguna declaración tiene
algo en sí misma para el adolescente. Entonces, usted pregunta si un padre desea que su hijo adolescente le hable respetuosamente o vista de una cierta manera. ¿Qué podría hacer por él? Prometo responder plenamente a esa pregunta después de revelar la otra mitad del rompecabezas. Ingrediente de cambio número 2. Prueba más allá de una duda razonable. La prueba es un componente esencial de cambio por la sencilla razón que, para una persona que piensa cualquier cosa que pruebe ser verdad es inexpugnable, si usted cree una cosa y lo opuesto está demostrando ser verdad, usted cambia inmediatamente de creencia, para siempre. ¿Se siente tentado a volver a lo que creía antes? ¿Está indeciso entre ir adelante o retroceder? Por supuesto que no. Le dieron una prueba, no una opinión. No le dieron varias opciones correctas de entre las cuales elegir. Prueba. Y esa prueba cementó lo que ahora se conoce como un hecho. También mostró en términos inequívocos que lo que usted previamente creía era incorrecto. La prueba derrota a la incertidumbre. La prueba lidera. Podríamos cuestionarnos los motivos. A menudo cuestionamos las conclusiones, cuestionamos métodos y tiempos, pero no cuestionamos la prueba. A medida que nos enfrentamos a grandes cambios y evaluamos una nueva dirección, a menudo nos parece que la jornada es enteramente cuesta arriba. Sin prueba, a menudo nos sentimos derrotados antes de comenzar, porque la duda puede ser un enemigo abrumador. Solo la prueba se erige como un caballero de brillante armadura montado en un semental blanco en la cumbre de la ladera, y desde allí nos llama para que subamos. Y mientras avanzamos hacia la cumbre en medio de dudas y miedos, no tenemos que vérnosla con la incertidumbre acerca de nuestra misión o ansiedad por el curso que llevamos. Porque allí, justo delante de nosotros, está la prueba. Es importante señalar que esta prueba que se requiere como un elemento de cambio no tiene que cumplir con los rigores de una prueba matemática. Recuerde, esta es una prueba que va más allá de una duda razonable o una evidencia suficientemente fuerte como para convencer. Cuando se ofrece y es aceptada una prueba más allá de una duda razonable, a veces toma a una persona por sorpresa. Levanta las cejas y afloja las mandíbulas. Cuando se ve confrontada por una prueba que va más allá de una duda razonable, la gente piensa o incluso dice, en voz alta, cosas como estas. Bueno, eso no tiene sentido. Nunca pensé en ello. No puedo creer que nunca se me haya ocurrido, pero es verdad. Cielos, nunca volveré a pensar en esto de otra manera. O voy a tener que reconsiderar algunas otras cosas. Continuamos con el ejemplo de cambiar el comportamiento de un adolescente de una manera real y duradera. Piense por un momento en un adolescente que reacciona a la autoridad de su padre revolviendo los ojos, suspirando en voz alta y diciendo, «Lo sé, lo sé, lo sé». Como vimos antes, el padre podría exigir respeto, gritar y amenazar, pero ninguna de esas opciones será efectiva a largo plazo porque nada de eso ofrece algo al joven. De la misma manera, tampoco hay un ápice de prueba en estas respuestas, a menos que se cuente la certeza de que habrá problemas y enfrentamientos mientras vivas en mi casa. Allí no hay nada que convenza al adolescente para que tome una decisión diferente, nada que muestre por qué un enfoque diferente sería mejor. No hay prueba, solo una lucha de poder, que el adolescente sabe que el padre ganará. ¿Se habrá profundizado la relación?
¿Habrá un nuevo respeto del adolescente solo porque el padre lo exigió? ¿O habrá aumentado la determinación del joven de simplemente aguantar hasta que esté en condiciones de dejar la casa de sus padres? La cuestión fundamental es esta. Aún si el adolescente deja de revolver los ojos en presencia del padre, ¿se habrá producido un cambio real y verdadero? Considere lo siguiente. Una explicación real. Después de un incidente como el que acabamos de describir, ofrecida por un padre a su hijo de 14 años de edad. ¿Sabes, hijo? Puedo entender que estés cansado de escucharme. A veces yo mismo me canso de oírme a mí mismo. Así es que dame 3 minutos y ya no hablaré más. Por ahora. Bien, aquí vamos. Estaba pensando en nuestra conversación de la semana pasada sobre el auto que te quieres comprar cuando cumplas 16 años y las cosas que te gustaría hacer. Incluso me dijiste cómo querías que fuera tu vida cuando llegaras a los 25 años. Me quedé impresionado. Quiero que seas capaz de lograr todo lo que me dijiste. Quisiera ayudarte a que lo logres. A veces pienso que yo quiero que tengas esa vida impresionante casi más de lo que tú mismo la quieres. Pero, obviamente, yo no puedo crear esa vida para ti. También sé que no puedo forzarte a hacer las cosas que te llevarán allí. Supongo que yo podría obligarte a vestir y a expresarte de cierta manera por un tiempo. Después de todo, ahora mismo, yo soy más grande que tú y tengo todo el dinero, pero al menos soy lo suficientemente inteligente como para saber que, cuando estés lejos de mí y tengas la edad suficiente para irte, harás, de todos modos, lo que quieras hacer. Así que, aunque quiero lo mejor para ti, no puedo hacer que eso suceda. Tú tienes que hacerlo. Pero sigo pensando, amo a este muchacho. ¿Cómo podría ayudarlo? Todas las cosas con las que te he molestado en el pasado, cómo actúas, lo que dices, y cómo lo dices, y cómo vistes, son cosas que me molestaron a corto plazo. Pero lo que realmente quiero ser capaz de explicarte, ¿por qué tu mamá y yo tratamos de guiarte en cierta dirección? Es posible que hayas pensado que nosotros queríamos que te comportaras de cierta manera de acuerdo con nuestras expectativas, y que esas cosas realmente no importan a largo plazo porque tus expectativas son distintas de las nuestras. De nuevo, me considero lo suficientemente inteligente como para saber que, de todos modos, te guiarás por tus propios deseos. Así que nada de eso tiene que ver con nuestros sentimientos o nuestro control o autoridad o algo parecido. Todo tiene que ver contigo. Tiene que ver con ayudarte a vivir exactamente la vida que quieres vivir. Quiero que logres todo lo que deseas. Esto es lo que quiero decir. Obviamente, no creo que debas revolver los ojos y decir, lo sé, lo sé, lo sé, a tu mamá o a mí o a cualquier otro adulto. Pero aquí está el porqué. Se ve y suena increíblemente irrespetuoso. Y tú no eres una persona irrespetuosa. Por lo tanto, no creo que quieras que otros adultos te oigan o vean actuando de esa manera. Después de verte o oírte hacer eso a ti o a cualquier otra persona, ellos van a llegar a la conclusión que eres una persona irrespetuosa. Y porque creen que eres una persona irrespetuosa, no te van a contratar. Ni ellos, ni ninguno de sus conocidos. Porque creen que eres una persona irrespetuosa, no te van a dar la oportunidad. Y suma y sigue. Los clientes potenciales ni siquiera te considerarán a ti o a tu negocio. No vas a conseguir la carta de recomendación que necesitas. No te van a invitar. No te van a permitir que salgas con sus hijas. No te van a elegir para... Podríamos seguir y seguir. En cualquier caso,
Hay mil cosas que las personas a las que se las percibe como irrespetuosas nunca serán o llegarán a ser. Y la peor parte es que ni siquiera se dan cuenta por qué no fueron elegidas o incluidas. De acuerdo, ya termino. No tienes que responder ahora mismo a nada de esto, o nunca. Solo piensa en lo que realmente quieres de la vida, ahora o como adulto. Tal vez esto te ayude. Aproximadamente una hora después de la explicación del padre, él y su esposa, la madre del joven, recibieron una sincera disculpa del adolescente. Además, una sentida expresión de pesar con su espíritu de gratitud. El joven les comunicó su agradecimiento por la paciencia que sus padres habían tenido. Les habló de su asombro por este nuevo nivel de comprensión que habían experimentado, y a su papá le agregó: «Gracias por haber pasado por alto mi idiotez». Han pasado varios años desde aquel incidente. Según el padre y la madre del niño, nunca ha vuelto a producirse un incidente en el cual ese hijo haya actuado irrespetuoso. Ni uno. De alguna manera, a los 14 años, ese joven experimentó un cambio real y duradero. Ese cambio no requirió tiempo, no fue algo que el adolescente haya anhelado. Él, la verdad, es que no tenía ningún deseo profundo de cambiar. Y aunque hubo un momento de desarmonía familiar que llevó al padre a iniciar un cambio importante, no hay duda que ninguno de los protagonistas descritos en esta historia estuvieron ni cerca de tocar fondo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En primer lugar, es importante señalar que el padre no estaba disparando en la oscuridad. Sabía que se debía producir un cambio de comportamiento y lo buscó con seguridad y convicción. Gracias a conversaciones anteriores con su hijo, estaba al tanto de las esperanzas, los sueños y los deseos del muchacho. Sabía la clase de automóvil que el muchacho se quería comprar cuando cumpliera los 16 años y para lo cual estaba trabajando y ahorrando dinero. Sabía dónde y de qué manera el muchacho quería vivir dentro de 11 años, cuando cumpliera los 25. Con esto en mente, fue tarea fácil para el padre demostrar la estrecha relación entre la concesión y la negación de oportunidades en la vida y el comportamiento de una persona. Al señalar la necesidad obvia de oportunidad si uno desea tener éxito, rápidamente cubrió el primer elemento necesario para el cambio. En otras palabras, el padre le comunicó a su hijo el beneficio a obtener para que cambiara su comportamiento. El segundo elemento necesario, la prueba de cambio, más allá de una duda razonable, se cumplió ilustrando cómo las personas de influencia reaccionan ante las conductas irrespetuosas. Eso tuvo total sentido para el adolescente. Inmediatamente vio la verdad, la prueba, en la ilustración de su padre. Por un momento se imaginó a sí mismo como una persona de influencia, en una posición de ayudar a alguien con una oportunidad. ¿Se la daría a un adolescente amargado, impaciente y irrespetuoso? No. Él sabía, no lo sospechaba, que su padre tenía razón. En ese momento entendió que su comportamiento chocaba con la prueba más allá de una duda razonable, y el cambio que experimentó fue instantáneo y duradero. Probablemente el cambio sea siempre un reto en su vida. Es característica de la naturaleza humana resistirse a él, pero si usted entiende los mitos y los elementos del cambio, podrá reaccionar a él con confianza, creatividad e incluso con alegría. Puede ayudar a otros a responder positivamente también. El cambio puede comenzar cuando lo decida
y en el horario que determine. El cambio se puede manejar con precisión. El cambio se puede dirigir. Digamos que un comprador de una empresa adquiere siempre ciertos artículos de un determinado proveedor y usted desea que se los compre a usted. En otras palabras, necesita que el comprador de la empresa cambie. Así que organiza una reunión y se prepara para exponer su caso. Hay varias direcciones en las que tal conversación pueden ir. Pero si usted puede demostrar a ese comprador lo que hay en ello para él y su empresa, y se puede probar más allá de una duda razonable que esto es así, entonces la probabilidad de que el comprador cambie de proveedor es grande. Usted habrá sido el agente de ese cambio. Si una ley de su vecindario debe cambiarse, todas las disputas del mundo no harán que cambie. Pero si puede demostrar el beneficio que hay en ese cambio para los vecinos e ilustra las pruebas más allá de toda duda razonable, la ley se cambiará. De cualquier forma, con cualquier persona o grupo, los principios se mantienen. Cuando el beneficio que hay para ellos se alinea con la verdad y la realidad de la prueba, el cambio es el resultado inevitable. El cambio es una cosa pequeña, pero hasta donde las cosas pequeñas pueden llegar, no hay nada que tenga ramificaciones más grandes. El cambio no es nuestro enemigo, no debe confundirnos ni desconcertarnos. Correctamente entendido, el cambio puede ser un medio de paz y armonía. ¿Cómo?, pregunta usted. Bueno, si el cambio que usted inicia es responsable, realmente tendrá algo en él para la persona o grupo a los que usted le está pidiendo cambiar. Y si la prueba está realmente presente, sabiendo que esa prueba es verdad, no se precisarán mayores argumentos. En lo que respecta a nuestras familias, a nuestros negocios y a la sociedad como un todo, si usted y yo podemos aprender a iniciar cambios que estén basados en valores y la verdad, veremos que todo cambia. Así es como usted y yo podemos cambiar el mundo.